Hola Paulina, muy buenas tardes. Hola Armando, qué bueno, lo vamos a lograr, qué Hemos, maravilla. estamos superando el reto tecnológico. Excelente. Pues muchas gracias. Un gusto coincidir ya en este medio. Sí, qué bueno, no, pues bienvenido. A mí me gustan las cosas cortas y al punto, entonces, más que presentarte yo, me gustaría pues que tú te presentes, antes de contarnos los que tienes para decirnos hoy. Con todo gusto. Soy Armando Duarte, originario de México. Cuento con estudios de licenciatura en Ciencias de la Familia, maestría en Educación, un doctorado en Liderazgo y Dirección. Y quizá la parte más importante y bella es que estoy casado. Tenemos 7 hijos, educamos en casa, igual que tú. Tenemos ya 5 años siendo homeschoolers. Estamos a punto de iniciar el ciclo escolar y uno de los temas que pues hemos vivido en nuestra familia es que cuando dejamos la vida escolarizada, llené de computadoras mi casa, había tablets porque yo tenía la idea de que la tecnología era pues el camino importante para su óptimo desarrollo académico y en el camino fui descubriendo que hay un gran reto de dispersión, de que se van volviendo multitareas, están en muchas cosas y en poco a la vez. En la medida en que consumes mucha tecnología, vas perdiendo la capacidad de análisis crítico de las cosas, porque todo lo que va aconteciendo en el ámbito digital tiene una gran carga de imagen y al ver mucha imagen dejamos de usar la parte más evolucionada de nuestro cerebro, la parte de la corteza cerebral, donde acontece el proceso de raciocinio. Y entonces comencé a investigar, consultando muchas fuentes de 2010 a la fecha, y fui encontrando una unidad hermenéutica, una unidad de contenido muy sólido que nos hacía pues ir descubriendo que hemos dado un gran paso en el uso de la tecnología en su aspecto positivo, lo cual es muy noble, muy bueno, a corta distancia, es de bajo costo, te permite investigar, estudiar, conectarte, comprar, vender. O sea, tiene una parte positiva enorme, pero tiene la otra cara de la moneda que es de la cual pues buscamos hablar el día de hoy, que es la tecnoadicción. Pues esta sería una pequeña introducción, Ana Paulina. Bueno, pues muchísimas gracias. A mí me parece muy interesante lo que tú estás diciendo porque en mi casa también la tecnología es como la base de nuestro funcionamiento. Ambos, papá y mamá, somos ingenieros, entonces mis hijos han crecido frente a un computador desde que eran bebés y es lo más natural para nosotros. Y yo sí veo, eh, obviamente es muy llamativo, tanto para ellos como para nosotros, estar frente a una pantalla y, y hay que hacer un esfuerzo para soltarlas, pero también veo que por muy enganchados que estén mis hijos, si yo propongo algo más interesante, ellos lo dejan por un plan más interesante. Entonces, cuando a mí me hablan mucho del tema de que los niños son adictos a la tecnología, yo digo, yo no sé hasta dónde sea una adicción, porque yo tengo un concepto de adicción como de que más allá de una compulsión es algo dañino, es algo que no puedes soltar, es algo que te hace daño, y yo no sé si lo que yo Claro. veo, ese gusto por estar jugando todo el tiempo, que incluso yo también lo siento, pueda ser una adicción. Por eso me parece muy interesante lo que tú tengas para contarnos sobre ese tema, porque puedo contrastar un poco mis ideas, lo que yo veo, con lo que tú nos puedas traer y que has investigado y has mirado fuentes. Entonces, súper chévere. Sí, Me parece muy chévere poder estar aquí hablando contigo porque es un tema, es algo sobre lo que yo tengo mis reservas. No, no vivo diciendo, sí, todos los niños son súper adictos, pero pues si hay mucha gente que lo claro. dice, algo trae en el fondo. Fíjate que yo creo que la conducta problemática le está afectando a algunos, no a todos, y este pudiera ser un primer planteamiento en donde los padres de familia tienen que discernir. Es difícil de manera a distancia emitir una valoración porque no nos corresponde a nosotros juzgar, sino cada padre de familia tiene que discernir si la tecnología le está ayudando o le está restando. Ujú. Partamos de una situación que es muy común en los hogares. Muchos padres de familia no saben qué hacer con el tiempo de los hijos y la tecnología es muy atractiva, es divertida, es de bajo costo, es interactiva y entonces se conectan con mucha facilidad.
he llegado a escuchar historias, Ana Paulina, en donde los papás dicen, es que yo lo que necesito es deshacerme de mi hijo para poder seguir estudiando o trabajando, o simplemente vengo tan estresado de la escuela, tan estresado del trabajo, que lo que yo quiero es relajarme un rato y lo que menos quiero en la vida es tener a unos niños brincándome y demandándome tiempo, sea para ir a jugar, sea para que estemos en un juego de mesa o para conversar. Simplemente la tecnología se ha tornado una niñera digital de bajo costo. En tu ciudad, como tal vez en la mía, la inseguridad del mundo físico nos ha llevado a replegarnos y a quedarnos guardados en casa porque el mundo de allá afuera tiene muchos más peligros, pareciera, que los que tienen dentro de casa. Entonces, el gusto por la tecnología comienza como algo divertido. Es algo de una altísima diversión estar conectado, pero luego el siguiente paso es cuando se torna una afición. Que sea una afición significa que lo prefiero por encima de muchas otras cosas. Se torna adicción cuando me enojo el día en que no tengo wifi en mi casa y entonces no me puedo conectar a jugar. Me siento enfadado, aburrido, fastidiado el día en que no encuentro mi celular o simplemente salí corriendo y lo dejé en casa y me encuentro desasosegado, no me siento tranquilo porque no llevo el celular, no llevo la tablet, estoy inquieto o estoy en casa y cada que vibra, cada que suena, siento ya un reflejo compulsivo de estar contestando, privándome de la vida real e inclusive siendo marcado por el ritmo que me van dando mis redes sociales. ¿Cuándo tenemos un problema de tecnoadicción? La tecnoadicción está cuando la persona no puede controlar el momento en que comienza a consumir, esto es, hay niños, adolescentes o inclusive adultos que los puedes descubrir contestando sus redes sociales a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, o ignorando que hay un ciclo normal del sueño que hay que cuidarlo. De repente hay historias en donde me he encontrado situaciones de niños que mandan a sus papás a dormir, les dan el besito y rezan, y cuando los papás están durmiendo, a las 2, 3 de la mañana, ellos se ponen a jugar. Hay otros que son muy hábiles para burlar el control parental que los padres de familia le ponen a los dispositivos y con una altísima astucia se van volviendo hábiles para mentir, para engañar. Y entonces todo lo hacen porque ellos están divertidos. Hay hogares, Ana Paulina, en donde para seguir jugando, tal vez un videojuego en donde el videojuego es gratis, pero necesito comprarme mi avatar, comprarme mis herramientas para jugar. Y son microcompras que a lo mejor requieren 8, 10, 12, 15 dólares. No estamos hablando de cantidades gigantescas, pero empiezan a robarle a los papás. Entonces, quizá no nos damos cuenta porque no llega con olor a alcohol, no llega con olor a marihuana, pero resulta que si tú vas a una reunión social y pones a los hijos a convivir, se quedan congelados, no saben de qué hablar, no tienen fluidez para compartir o inclusive para ser empáticos, porque entre más pantallas consumes, se va disminuyendo la capacidad de empatía. O inclusive un elemento clave en el desarrollo humano, que esto ya está muy estudiado y sustentado, lo que más influye en la felicidad y en el éxito de un adulto el día de mañana no es sus grados académicos, no es su nivel socioeconómico de origen, tampoco es su IQ, lo que más influye es su capacidad de autocontrol. Y resulta que el uso constante o intensivo de pantallas de videojuegos es una forma de afectar de manera directa la capacidad de autocontrol. Ok, pero también hay que mirar de dónde viene eso, porque esa es otra crítica que yo tengo al término, ¿no? O sea, los papás dicen, este niño es adicto como si el problema estuviera fuera. Y para mí ese tipo de problemas vienen de la familia. Yo hoy hablaba con alguien y me decía, el abandono es el origen del vicio, el abandono es el origen de la adicción. Entonces, creo que los niños están volviéndose adictos porque no hay papás presentes, ¿no? Sí, yo lo veo así. Las ideas que estamos planteando son convergentes. La tecnoadicción existe y si empezamos a hurgar dónde está la raíz de la tecnoadicción, una porción es que la mayor parte de las redes sociales, los videojuegos y lo que está de moda
está diseñado para ser adictivo, porque detrás de ello hay una industria llamada la industria de la atención, en donde estas empresas van logrando un mayor valor de mercado en sus bolsas donde ellos están concursando, en la medida en que tengan más usuarios conectados. No nos cobran por estar conectados, pero ellos se hacen ricos al tener nuestro tiempo ahí, porque entonces van dando resultados de que ellos tienen mucho más potencial que otras redes. Por una parte, la responsabilidad está en los fabricantes, sí, pero cuando los papás ignoramos, abandonamos o somos desobligados, podríamos inclusive decirlo de esta forma, Ana Paulina, la tecnoadicción, antes que ser un problema tecnológico, es un problema de carencias humanas, de que en el entorno familiar no hemos construido un ambiente agradable para el deporte, para la cultura, para la música, para la ciencia, para la investigación. Y entonces, al sentirse aburridos, y lo propio del niño, lo propio del adolescente, es buscar cómo puedo entretenerme y disfrutar en lo que hago, encuentran un espacio enorme para su entretenimiento en las consolas. El año Exacto, pasado, es que yo creo que de ahí es la cosa, es lo que acabas de decir. No la tecnología o el juego o la adrenalina que se genera en el juego, sino la carencia que hace que quieran refugiarse allá. es correcto. Podríamos decir que en cierta forma algunas aplicaciones, algunos dispositivos son neutros. Es decir, va a depender del uso que le dé el usuario. Esto implica que si yo compro un martillo, es una herramienta que me permite cumplir una finalidad de reparar algo. Yo puedo usar el mismo martillo para romper y para lastimar propiedades ajenas o lastimar a una persona. La herramienta es neutra, va a depender cómo lo uso. El problema que tenemos hoy en día, Ana Paulina, es que lo que impera entre los padres de familia es una profunda ignorancia del mundo digital. Los papás creen que De por acuerdo. solamente darle el dispositivo, el hijo va a hacer un uso responsable de la tecnología, ignorando que hay muchas cosas entretenidas, divertidas y a veces muy atractivas, como entrarle a la pornografía, como Mm. entrarle a cometer fraudes académicos burlándome de todo mundo, teniendo muy buenas calificaciones porque tengo bodegas de dónde conseguir yo los contenidos que me están evaluando. Y entonces los hijos se pueden iniciar inclusive en el ámbito de la corrupción, logrando engañar a sus padres y a sus profesores. Y esto ya es un reto. No sé ustedes cómo les pase allá en Colombia, pero aquí en nuestro país, en México, hemos vivido una trayectoria en donde los gobiernos estatales y de los departamentos a nivel federal es regalar tecnología, regalar laptops, regalar tablets a los alumnos como una forma de elevar la calidad en la educación. Cuando tú les regalas la tecnología, pero no les enseñas a usarla, estás cayendo en una conducta irresponsable. Por esto es que uno de los libros que he publicado recientemente se llaman Padres digitalmente responsables, porque si en el pasado era suficiente con que nosotros proveyéramos alimento, casa, vestido y escuela para sentirme que soy un padre responsable, si hoy yo le regalo a mis hijos una computadora, una laptop, un celular, pero no les enseño a hacer un uso responsable de la tecnología, corro el riesgo de ser irresponsable. Ok, yo quería hacerte una pregunta. Alrededor del tema de la tecnología hay muchos miedos y un poco es la desinformación. Y uno de esos miedos que tiene que ver con los videojuegos es sobre las temáticas de los videojuegos. ¿Tú abordas ese aspecto de los videojuegos en tus charlas y talleres? ¿A qué voy? A que dicen es que los niños juegan juegos violentos y por eso somos tan violentos y por eso hay tanta violencia alrededor. Yo igual tengo mis reservas, creo que un niño puede jugar el juego más violento del mundo y si está en una casa donde lo tratan bien y donde es respetado, pues va a ser un niño que va a tratar bien y va a ser respetado y va a ser capaz de diferenciar qué es un juego y qué es la vida real. Pero tú abordas ese aspecto en los videojuegos en tus talleres y en tus charlas. Hemos realizado una investigación a partir de la inquietud de muchos padres de familia que nos cuestionan justamente lo que tú has planteado.
Ujú. ¿Qué hay detrás de los videojuegos? ¿Será que por alguna razón hay una correlación entre el mundo virtual y el mundo físico? Inclusive ahora voy a estar por allá en Colombia. El día de mañana salgo para estar ahí en Bogotá. También vamos a estar en Medellín, en Barranquilla, en Boyacá, desarrollando un taller que se llama Tecnoadicción a los videojuegos, en donde nosotros mostramos cómo es que las empresas fabricantes de los videojuegos diseñan todo para enganchar. Si tu hijo se queda conectado largas horas, no se quiere desconectar, se enoja cuando se lo prohíbes, no es porque tu hijo está enfermo, es porque tu hijo está tan sano que responde a los estímulos que los fabricantes han diseñado. Recordémoslo, estamos ante una industria. Es una industria de la atención que vale millones y millones de dólares, miles de millones de lo que facturan al año, y lo que ellos buscan es tener el tiempo de nuestros hijos. Hay una correlación ya sustentada, Ana Paulina, que aquel niño que pasa muchas horas consumiendo videojuegos de disparos, videojuegos de violencia, terminan por desarrollar una violencia en primera fase emocional, es decir, que explotan con mayor facilidad que antes, ante cualquier contrariedad. Segundo, hay una violencia cognitiva. Esto implica que de una manera ya no tan violenta en su emotividad, pero sí en el planteamiento verbal de lo que le dice a los papás, le dice a la mamá, y de repente los papás dicen, pero ¿y en qué momento me resultó que mi hijo era tan bronco? ¿En qué momento se me puso tan contestón? Resulta que hay estudios que sustentan que cuando un candidato a piloto, aviador, vive un proceso de entrenamiento en una cabina virtual y lo llevas a una cabina real, su cerebro ya está acostumbrado a conducir el avión en físico cuando solamente lo hacía en virtual. Ujú. Entonces los investigadores sustentan que está pasando lo mismo con los videojuegos de violencia, porque te vas acostumbrando al tipo de arma que usas, te vas desensibilizando ante la muerte del otro. Más aún, los videojuegos de violencia tienen un alto contenido antisocial, porque si lo que hoy en día nos hace falta es desarrollar habilidades prosociales, como la empatía, el trato respetuoso, la capacidad de tener una relación interpersonal a nivel de lingüístico verbal y también de afecto físico, resulta que quienes están jugando mucho tiempo en los videojuegos van viendo mermada su capacidad de relaciones interpersonales. Entonces, el reto es grande. De repente los papás tenemos que cuestionarnos algo. Creemos o queremos que no les queremos o quisiéramos que no les haga daño, pero la evidencia es que sí nos está afectando. Desde luego, los ejemplos que te voy a decir son casos extremos, pero recordarás que hace unos meses hubo una persona que entró en Nueva Zelanda a asesinar a personas que estaban rezando en dos mezquitas distintas. Él Sí. llega con sus ametralladoras y él deja un pliego, un documento. En este documento él da su historia y su versión de los hechos, y él describe que él había desarrollado la habilidad para el uso de las armas, la distancia, qué arma utilizar, jugando Fortnite. Si buscas detrás de la historia del asesino que ahora mató latinos en El Paso, Texas, vas a encontrar que él describe también que los videojuegos de violencia lo ayudaron para definir su estrategia y su forma de proceder. Desde luego, no en todos los casos, en algunos, pero tal vez nuestra misión como padres de familia es ponernos alertas, y como tú bien lo decías, hay tantas cosas buenas que podemos hacer. Mejor enfoquémonos a aquello que no tiene implícitamente un riesgo. Dediquemos nuestro tiempo, nuestra energía, usemos la tecnología para las cosas buenas. Ok, ay, tenía varias cosas que pasaron por mi cabeza mientras hablabas y se me fueron. Creo que, bueno, sería chévere también saber si cuando tú hablas de la tecnoadicción en niños, le haces ver a los papás que ellos mismos están en el mismo juego, porque hace un rato cuando empezaste a decir, hay una afición y luego se vuelve, hay un gusto y luego se vuelve una afición y luego ya cuando es más grave es una adicción, pero esa fase que mencionabas y la descripción que hiciste de esa fase antes de la adicción,
Yo no sé, yo creo que todo el mundo empezó a sentir como, uy, yo hago eso, uy, yo lo primero que hago en la mañana es coger el teléfono como estaba en modo silencioso, lo prendo a ver quién ha dicho algo, si me necesitaron para alguna cosa, lo primero que hago es mirar el WhatsApp o, o estoy siempre pendiente, sí, yo sé que mis hijos me hablan y el teléfono. Entonces, en ese sentido, casi que los mismos adultos estamos en ese punto de una casi adicción. Creo que para poder pensar en que nuestros hijos están ahí, cómo lo resolvemos con ellos, también tenemos que mirar cómo lo resolvemos nosotros primero, ¿no? Sí, fíjate que muchas de las adicciones a las cuales estamos acostumbrados en nuestras culturas eh, son desagradables porque llega un momento en el cual interfieren con la vida ordinaria del sujeto. Esto Ujú. es, el alcohólico, el drogadicto, llega un momento en el cual pierde funcionalidad. Con el tema de la tecnoadicción, nos está complicando la vida porque entre más tecnoadicto eres, pareciera que más productivo te vuelves, Sí, de más acuerdo. contactos, más publicas, y Ujú. entonces la gente dice, no, pues es que yo no veo dónde esté lo negativo, pues si soy más productivo, vendo más. Entonces el indicador no es tanto en qué tan disfuncional se ha vuelto mi vida, sino en qué tan desconectado estoy en el mundo real de mis seres queridos. Ujú. En el libro de Padres Digitalmente Responsables que hace un momento te platicaba, tenemos una infografía que se titula La tecnoadicción de los papás y su impacto en los hijos, Ok. porque es muy fácil ver la basura en el ojo ajeno y no observar la viga en el propio. Lo que Exactamente. nosotros hemos encontrado en muchísimas historias que hemos escuchado es que es muy frecuente, no en todos los casos, es muy frecuente que antes de encontrarte con un niño, un adolescente tecnoadicto, está un papá o una mamá. Inclusive, recientemente hay una investigación que se realizó en una universidad norteamericana con una muestra mayor a 10,000 jóvenes universitarios que aceptaron libremente la encuesta y resulta que es el sexo femenino quien más hace un uso problemático del celular. También el hombre, pero proporcionalmente hablando es la mujer quien corre mayor riesgo. Siendo la mamá quien en el común de los hogares está atendiendo a los hijos, entonces esto implica que si la mamá está sufriendo una tecnoadicción funcional, no deja de cumplir con su misión de mamá, pero lo Ajá. que hace es estar constantemente conectada, algo interesante está pasando ahí, pueden pensar los hijos, pues mi mamá se pasa todo el tiempo ahí. Y entonces los Claro. niños pues, se la pasan también agradable y al inicio es una curva de aprendizaje, luego le encuentran el gusto y llega la afición y luego la tecnoadicción. Claro. Sí, Bueno, Armando, entonces cuéntanos qué vas a venir a hacer aquí en Colombia. vamos a impartir un taller enfocado a la tecnoadicción a los videojuegos. Vamos a tener 3 eventos en la ciudad de Bogotá. También vamos a estar en Barranquilla, en Medellín y en Boyacá. Quisiera yo invitar a todas las personas que nos están escuchando. Le tengo por aquí un teléfono, no sé si se ha permitido que te lo pueda decir. Sí, claro. Un número es el 315 69 66 653. 315 696 6653. En este teléfono ahí les pueden brindar información o inclusive también pueden entrar al sitio de internet que se llama tecnoadicción.net. Ahí ustedes podrán encontrar más información de los eventos que vamos a tener por ahí. ¿Qué esperar de ir al taller? En el taller usted va a comprender en qué consiste la tecnoadicción desde un fundamento orgánico, qué le pasa al cerebro. Vamos a entender por qué los videojuegos son tan adictivos, cómo es que están diseñados para enganchar, por qué los niños y los adolescentes son los más vulnerables, lo cual se vincula al proceso evolutivo que está viviendo su cerebro. Y la parte más importante, Ana Paulina, nosotros somos favorables al uso de la tecnología. Ajá. Usar la tecnología como una herramienta de comunicación, de investigación, de estudio, de tal forma que sí a la tecnología, pero viviendo la inteligencia digital, Ok. viviendo la tecnología como una forma que nos ayude.
Por lo tanto, en el taller vamos a encontrar estrategias que podemos implementar en el ámbito personal, familiar y social, porque hoy en día este se ha tornado una realidad omnipresente en todos los estratos, en todos los niveles educativos, en todas las regiones. La tecnología está marcando la pauta en nuestra vida y creemos que lo correcto es tomar el control y usar la tecnología, no que la tecnología tome el control de nuestra vida. Bueno, pues muy chévere, muy chévere. Muchas gracias, Armando, por aceptar la invitación, por contarnos un poco sobre el tema, por explicarnos qué vas a estar haciendo por acá. Y pues ojalá haya mucha gente que aproveche tu venida y vaya a tus talleres. Gracias, Ana Paulina. Agradezco mucho la oportunidad y Dios nos permita conocernos personalmente ahora que Espero que estemos por sí, allá. espero poder estar en alguno. Bueno, también muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Ahí les queda la inquietud y el antojo. Creo que las inscripciones las estaban cerrando pronto porque si no estoy mal, ya el viernes comienzas, ¿no? Entonces, viernes o sábado. El sábado. Eh, entonces, para que se animen a inscribirse pronto, para que no se queden pues sin cupo o que no se les cierren las inscripciones. Y Claro. pues de nuevo, muchas gracias. Me despido. Espero que nos veamos entonces cuando estés por aquí en Bogotá. Gracias, Ana Paulina. Que Dios les Bueno, bendiga a todos. Nos vemos feliz tarde pronto. para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.